Si necesitas un café en las mañanas para sentirte humano, te invito a escuchar esto. Porque vivir cansado no es normal y por eso muchas personas creen que es el estrés, la edad, el exceso de trabajo o aún piensan que simplemente así soy yo, cuando en realidad tu cuerpo está teniendo problemas para producir energía. Y aquí viene lo realmente preocupante. Todo aparentemente está normal. No tenemos ningún diagnóstico médico, pero nos sentimos terrible. Y la razón es que nuestro metabolismo ya comenzó a deteriorarse. Porque la fatiga, el cansancio, no siempre es falta de sueño. Muchas veces es que tus células están perdiendo la capacidad de producir la energía que necesitas. Soy el doctor Rodrigo Cano y hoy vamos a hablar porque aunque duermas bien, tomes horarios de descanso y no tengas exámenes de laboratorio alterado, puedes sentirte fatal. Porque el cansancio puede tener causas reales, que pueden ser biológicas, metabólicas o el resultado de una alimentación inadecuada. Lo primero que tenemos que entender es que la energía no es emocional, no es un estado de ánimo, es un resultado de tu biología, de tu metabolismo. La energía es química. Tu organismo la produce a través de una sustancia llamada ATP, que es la acumulación de adenosín trifosfato. Y ese ATP se produce al interior de una estructura celular llamada la mitocondria, la cual conocemos desde nuestros aprendizajes básicos y elementales. Son como pequeñas plantas eléctricas que funcionan independientemente de nuestra calidad de sueño o descanso. Están más relacionadas con la bioquímica celular, de cómo nos alimentamos y cómo procesamos los alimentos. Pero desde la medicina metabólica hay que entender que tu cuerpo sí descansa, pero no logra producir la energía metabólica que requiere. Es similar a cuando dejas conectado tu teléfono durante toda la noche, pero en la mañana tu recarga del celular no supera el 20%. Así debes entender que los alimentos no solo aportan calorías, también aportan minerales como el hierro, el calcio, el fósforo, el magnesio, el cloro y vitaminas liposolubles e hidrosolubles. Y adicionalmente las señales metabólicas correctas para producir energía de verdad. Y cuando falta una sola pieza, el sistema comienza a deteriorarse y ahí aparece ese cansancio y ese agotamiento al que no le encuentras explicación. Y aquí aparece una de las causas más importantes del cansancio, es la deficiencia de hierro aún sin tener anemia. Esto es muy importante porque miles de personas están atrapadas en exámenes de laboratorio normales, pero con frecuencia los médicos solemos no medir algo muy importante, la ferritina, que es la que representa los niveles de reserva de hierro en nuestro cuerpo y puede estar muy baja o casi agotada aunque los niveles de hemoglobina sean normales. Esto ocasiona que tus células reciban menos oxígeno y al recibir menos oxígeno se disminuye la producción de energía a nivel mitocondrial. La unión del oxígeno con esas calorías que nos aportan los nutrientes, especialmente como glucógeno, al mezclarse son las que nos ayudan a producir ese ATP, esa concentración de energía. Es fisiología, no es falta de disciplina, no es flojera. Muchas personas se sienten agotadas, cansadas, con niebla mental, con pérdida de la memoria temprana, con dificultad para hacer las tareas del día a día, sin saber que el problema podría estar en sus reservas de hierro.
Y lo más importante es que estudios recientes demuestran que la falta de hierro, aún sin la presencia de anemia, puede causar fatiga crónica. Es decir, puedes verte bien en el papel mientras tu metabolismo ya está iniciando a fallar. Ahora hablemos de otro protagonista silencioso, la vitamina B12. Esta vitamina participa en la formación de los glóbulos rojos, en la formación de tejido nervioso y en la producción de energía, al igual que en el metabolismo cerebral. Y aquí aparece algo muy importante en medicina, y es que los niveles normales no necesariamente significan óptimo. Y es así como cuando leemos los exámenes o nos leen los exámenes y encontramos que están en los rangos normales de laboratorio, podemos estar sintiendo el cansancio, la desconexión cerebral, aún inclusive hormigueos o sensaciones desagradables en nuestro cuerpo. O una sensación desagradable de desconexión, porque sucede que nuestro cuerpo consume mucha energía, principalmente nuestro cerebro, que puede consumir hasta el 20% de la energía que consumimos en su totalidad. Muchas personas suelen pensar que están desmotivadas, que les falta entusiasmo, cuando realmente el problema es metabólico, es deficiencia en la producción de energía. Y hemos normalizado aquellas sensaciones de sueño que nos dan después de comer, sin necesidad de que haya sido una comida demasiado abundante. El mero hecho de comer ya nos da sueño y esto realmente no es normal. Muchos cuerpos literalmente viven secuestrados por el consumo de azúcares. Las harinas procesadas, los postres, los panes, los dulces, todo aquello que suele acompañar los platos principales normalmente está cargado de azúcares. Y esto genera un rápido incremento de la glucosa en sangre y se dispara la insulina y se aumenta la producción de energía y entramos en un aceleramiento metabólico. Y aquí es donde llega un choque metabólico y aparece el sueño, el cansancio, la irritabilidad, el deseo de consumir más alimentos o la necesidad de un café para querer recuperar nuestra energía. Tu energía ya no depende de la producida en las células, empieza a depender de señales metabólicas. Mientras más veces ocurre esto, más agotado termina tu cuerpo, más se alteran tus rutas metabólicas. Se altera la estabilidad de la glucemia y la estabilidad de tu energía. Ahora hablemos del magnesio, uno de los minerales que había sido olvidado en la medicina y que hoy día está tomando nuevamente fuerza y vemos como muchas personas empiezan a recurrir al consumo de magnesio. Pero no es cualquier magnesio, ni cualquier cantidad, ni en cualquier momento. Hay que asesorarnos de un médico para consumir el magnesio que debemos tener en nuestra dieta, la forma adecuada, las cantidades y realmente para qué lo estamos consumiendo. El magnesio participa en más de 300 reacciones metabólicas, así como lo escuchas, más de 300 reacciones metabólicas, participando así en la producción de ATP, esa energía de la que hablábamos ahora, en la calidad del sueño, en la calidad del pelo, en la textura de muchos órganos como la piel, el pelo y las uñas. Cuando nos falta el magnesio, nuestro cuerpo se siente agotado, tenso y aunque durmamos, parece que no tuviéramos un sueño reparador. Estos son los primeros síntomas. Y el problema está en que la alimentación tradicional ha venido perdiendo las cantidades de minerales esenciales como el magnesio, porque ya no los encontramos en la tierra. Así los alimentos no tienen de dónde obtenerlo para luego brindárnoslo a nosotros. Y aunque creemos que estamos consumiendo las plantas o los vegetales que lo contienen, realmente nuestra dieta suele ser pobre en magnesio. De ahí la importancia de saberlo suplementar. Pero mi recomendación es ¿cuál?
No lo suplementes porque lo escuchaste en un video. Consulta a un médico, a un especialista en el tema. Recuerda, no solo la deficiencia de magnesio puede producirte estos síntomas, también los excesos de minerales como el magnesio u otro tipo de minerales pueden llegar a ser tóxicos. Ojo, no te automediques. Te voy a contar algo fascinante. Tu intestino puede estarte robando energía aunque no te duela. Recuerda, en muchos videos hemos hablado de la microbiota, aquellos pequeños microorganismos que intervienen en todos los procesos nutricionales. No nos alimentamos simplemente con lo que comemos, nos alimentamos con lo que alimenta nuestra microbiota. Y allí hay un proceso fundamental en la producción de energía o en la asimilación de nutrientes de los que vamos a sacar la energía. Si ese proceso de alimentación es inadecuado, podemos entrar en una disbiosis, en una enfermedad donde las bacterias se multiplican en lugares inadecuados y pueden producir cuadros diarreicos o de mala absorción intestinal, aunque estemos comiendo alimentos nutricionalmente balanceados o muy completos, no estamos asimilando los nutrientes que necesitamos. ¿Y qué sucede? Que nos va a faltar energía y no vamos a encontrar la causa. Consideramos que estamos consumiendo vegetales, que estamos consumiendo ensaladas, pero sentimos la deficiencia de minerales. Adicionalmente, se altera nuestro sistema inmune y entramos en procesos de enfermedades inflamatorias crónicas de las que ya hemos hablado y se convierte en un círculo vicioso todo este ciclo de deterioro de nuestros microorganismos a nivel intestinal. Y esto empieza a cambiar todo el concepto de por qué nos sentimos cansados y empezamos a entender que no es solo cuestión de nutrición, que no es solo de descansar, que no es solo de dormir de manera adecuada, que hay otros componentes que hacen que el metabolismo funcione de manera correcta o que se altere produciendo deficiencia de energía en nuestro cuerpo. Esta inflamación crónica, esta alteración de la microbiota, este círculo vicioso que desencadena la irritación intestinal y la alteración metabólica hace que consumamos más energía. O sea que aquella energía que nos está faltando o que sentimos que nos falta es porque el metabolismo la está usando para defenderse de unas circunstancias a las cuales no estaba adaptado. Y mientras más tiempo pase alterada nuestra microbiota, nuestro organismo trata de adaptarse, trata de adecuarse a las circunstancias que estamos viviendo, pero no es normal. Por eso, consultar a tu médico al momento adecuado y no automedicarte es fundamental. No toda la fibra dietaria es buena para los problemas intestinales. Dependiendo lo que estés sintiendo, es la modificación de los alimentos y es la recomendación o no de consumir bacterias externas. Ojo, consulta a una persona especializada en el tema. ¿Cómo recuperar la energía real? ¿Cómo dejar de tener esa sensación de cansancio, de agotamiento, que nos levantamos y es como si no pudiéramos con la vida, con una voz arrastrada, con un caminar lento, como si no hubiéramos descansado durante la noche? Entonces, ¿qué necesita realmente tu cuerpo? No son estimulantes, no son energizantes, no son sustancias que tapen aquellos síntomas de agotamiento en nuestro cuerpo. Lo primero es identificar si tus niveles de hierro están bien, esa ferritina de la que hablamos, hay que medirla en laboratorio. Hay que medir cuáles son tus niveles de vitamina B12, hay que medir los niveles de magnesio y de muchos otros minerales para saber cuál es la causa de lo que tiene tu organismo y así poder definir cuál es el tratamiento correcto. Una muy buena oxigenación, una muy buena alimentación, un muy buen sueño, estar bien hidratados son muy importantes. Por identificar esas otras causas que a veces no salen en el laboratorio es muy importante. Y recuerda, como lo hablamos en otros videos, muchas veces los médicos medimos la glicemia en ayunas, pero no medimos la insulina. Y la falta
de un análisis de insulina y detectar que está aumentada en nuestro organismo, puede ser la causa de la resistencia a la insulina por una alteración del metabolismo. El no identificar la calidad de la microbiota, que hoy día hay exámenes de laboratorio que nos permiten identificar si tenemos la microbiota adecuada o no, o si tenemos una disbiosis. Ojo, siempre hay que iniciar por un diagnóstico correcto para poder encontrar el tratamiento adecuado para mí. No todos sufrimos de lo mismo y no todos podemos tratarnos de igual manera. Y no es con motivación como recuperamos la energía, es con biología, es entender nuestro organismo, es no ir en contra de lo que nosotros realmente necesitamos. Tu cuerpo no nació para vivir agotado. Si esto te está sucediendo, necesito que entiendas algo. Es que muchas veces tu cuerpo lleva años tratando de sostenerse sin tener las herramientas necesarias. Y la buena noticia es que cuando finalmente entiendes tu biología, puedes recuperar tu energía. Si este video te sirvió, suscríbete al canal. Y recuerda, cuando te falta energía, no es falta de disciplina. Significa que a tus células les falta energía real. Y no te pierdas el próximo video, donde hablaremos de la necesidad fisiológica de agua que requiere nuestro cuerpo. Soy el doctor Rodrigo Cano. A tu salud.